En este episodio les presentaré un caso de alta corrupción durante el gobierno de la Unidad Popular, el cual estoy seguro que usted no conocía. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Este caso de corrupción, también llamado el Affaire del Cobre, involucra a un personaje llamado Zvonimir Medovich, uno de sus protagonistas principales. Medovich y otro pintoresco equipo de rifleros chilenos como Aldo Oresoli o Nassim Kelani, y también extranjeros como el norteamericano Howard Edwards y el suizo Alfredo Koenig, y los argentinos Miguel Ángel Aspi y Eduardo Ders, y el mexicano Jesús Cado, quien habría sido el jefe del grupo, se vieron acusados por el Ministerio de Minería, el radical Orlando Cantuarias, de armar una conjura internacional contra el cobre chileno, es decir, más que nuestra producción de un año entero, una verdadera emisión inorgánica de cobre destinada a perjudicar su precio, dijo el fiscal de Codelco, el socialista mirista Jaime Faivovich. La CIA tendría su mano metida en la conspiración para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. El drama se convirtió rápidamente en un sainete cuando apareció que, además de este insensato big deal, o sea, un gran negocio, como llamaban ellos, había además un little deal, o sea, un negocio chico, más aterrizado. Y más aterrizado en todo sentido era que 9.000 toneladas se conseguía pagando una coima de $63.000 a gestores que no se identificaban con el Telex, pero que podían ser sino personajes del gobierno. En otras palabras, no eran solamente estos personajes extranjeros que estaban participando en esta conjura, o en esta supuesta conjura, sino más bien habían gente dentro del gobierno de la Unidad Popular que estaba participando. Medovich dijo haber hablado del negocio con Cantuarias, y Cantuarias aseguró que esto era mentira, pero incurrió en algunas contradicciones respecto al desarrollo de la FEG. No sorprenderá entonces saber que el bombástico escándalo se diluyó hasta llegar a la nada. Tuvo, como dice el refrán, partida de caballo inglés y llegada de burro chileno. Siguiendo la narrativa de esta problemática, nosotros vemos que los que sacan a la voz esta cuestión fue el Partido Demócrata Cristiano. Y a su vez, obviamente, el partido que salió afectado, aparte de la Unidad Popular, fue el Partido Radical, porque Cantuarias pertenecía a esta colectividad. Siguiendo la temática del affair del cobre, nosotros podemos encontrar algunas declaraciones del senador Julio Durán, en el cual habla sobre el escándalo según una entrevista del diario La Estrella, y él dice: el problema que no conoce parcialmente el país y se ha llamado el escándalo del cobre tendrá muchas repercusiones, tanto en el orden político como electoral. Cuando el presidente Allende hizo una denuncia por carta del Ministerio de Minas, todo hacía presumir que esta materia sería estudiada con serenidad por todas las personas, ya que estaba por medio del interés general del país, pero no se le dio otro alcance que más tarde ha ido tomando más fuero. Junto al daño económico que se planteaba para la comunidad, había un negocio que interesaba a particulares, nacionales y extranjeros, que no tenían el carácter de consumidores intermediarios. El senador Irureta destacó este último aspecto, a decir verdad, en la medida en que se ha ido desarrollando el debate de la prensa y en los foros de TV. Y se ha podido observar un hecho, y es que la declaración del senador se ha respondido con un cúmulo tan grande de injurias que a uno le hace recordar un principio: injuria al que no tiene razón. Nadie ha discutido ni ha acusado al presidente ni a sus familiares, pero parece que entre su excelencia y el equipo especialista en cobre ha habido una interferencia, ya que quien hizo la denuncia fue un funcionario del Ministerio del Interior. Entonces a nosotros nos surge la cuestión: ¿realmente fue una conjura internacional contra Salvador Allende y su gobierno, o realmente era un escándalo de corrupción del gobierno de la Unidad Popular? Pero acá pasa algo bastante interesante. El abogado criminalista Raúl Figueroa Robinson, que era el que estaba a cargo de esta investigación, criticaría mucho la actitud del abogado de la Corporación del Cobre por haber preparado el encarcelamiento de los detenidos. Dijo que habían sido recibidos en autos oficiales e interrogados en la misma institución sumariante. Y entonces, Raúl Figueroa se pregunta: ¿desde cuándo y en qué parte del Código Penal figura un organismo público que interrogue? Y entonces ahí surgen dudas. ¿Por qué estaban tomando atribuciones que no tenían? Faivovich llevó uno de los interrogados a su propia casa. ¿Por qué se lo llevó a su casa? Se trata de personas extranjeras que van a volver a sus países. ¿Cómo no se fijaron antes que se estaban fraguando una operación sobre el cobre? Creo que el presidente de la República no está bien informado sobre el asunto, decía Figueroa. Existe aquí una rivalidad de orden político.
Hay un camuflaje publicitario, no se ha concretado ninguna compra y por lo tanto no está tipificado en el delito. Además, nuestro código es claro para señalar que los delitos deben cometerse en nuestro territorio. La segunda acusación de Figueroa tuvo relación con la retención de pasaporte y documentos de los detenidos Alfredo Koenig, el suizo, Gerd Edwards, el norteamericano, y Miguel Sanz, el argentino. Incluso se retiene a uno de ellos con la suma de $10.000. Y finalmente, Figueroa dijo que varios de los supuestos implicados fueron detenidos en la tarde de ayer en su oficina y que en la noche el ministro sumariante los dejó en libertad mediante la mediación. Faivovich, a nombre del gobierno, acusó que hay operaciones ilícitas proyectadas en el extranjero y dijo que hay soborno de funcionarios chilenos, contratos falsos y otros delitos que, por ahora, no se podía revelar. Incluso afirmó que hay elementos policiales de una entidad extranjera mezclado en el asunto, o sea, Faivovich estaba afirmando que la CIA estaba participando acá, y aseguró que los implicados no están detenidos y que existe un resguardo para evitar que se alejen del país por su condición de extranjeros. Pero aquí surge de nuevo la duda, ¿por qué Faivovich se llevó a uno de los detenidos a su casa? ¿Por qué Faivovich lo estuvo interrogando siendo que no tenía atribuciones? ¿Y por qué después el mismo Medovich, que era supuestamente el líder de esta organización, acusó a Cantuarias de saber de esta operación? Después de esto, quedó en nada este hecho bastante polémico dentro del cobre chileno. Y justamente unos meses después surge la nacionalización del cobre. ¿Tendrá algo que ver? Se lo dejo a su libre interpretación. Espero que le haya gustado y este es su canal, El Viejo de Historia.